Buen día, mi nombre es Dylan Ovaldía, estudiante de Ciencias Criminológicas en la Universidad Estatal de Distancia. El día de hoy vamos a analizar el caso Velázquez Rodríguez contra Honduras. Para dar un poco de contexto, durante los años 1981 y 1984, Honduras atravesó un periodo de fuerte represión política, en el que se registraron numerosas desapariciones forzadas de personas opositoras o sospechosas de tener algún vínculo con movimientos estudiantiles o sindicales. En este contexto, el 12 de septiembre de 1981, Ángel Manfredo Velázquez Rodríguez, estudiante universitario, fue detenido en Tegucigalpa por hombres armados vestidos de civil, identificados posteriormente como agentes de cuerpos de seguridad del Estado. Desde ese momento no volvió a aparecer con vida ni se encontró el paradero de la víctima. El Estado hondureño negó reiteradamente su detención y no realizó ninguna investigación efectiva para esclarecer los hechos pese a las múltiples denuncias presentadas por sus familiares. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos llevó el caso ante la Corte, alegando que Honduras había violado varios derechos consagrados en la Convención Americana. Algunos de esos derechos violentados fue el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, el derecho a la libertad personal. Estos derechos se conectan directamente con el acceso a la justicia, el debido proceso, el principio de legalidad y jurisdicción estatal, como voy a explicar a continuación. Algunos obstáculos para el acceso a la justicia. Las víctimas y sus familiares enfrentaron graves obstáculos estructurales que impidieron el acceso efectivo a la justicia, tales como negación estatal. El gobierno negó la detención, lo que bloqueó el inicio de cualquier investigación judicial. Impunidad institucional. El sistema judicial y el Ministerio Público no actuaron con independencia ni diligencia, lo que permitió que las desapariciones quedaran impunes. Falta de recursos efectivos. No existían mecanismos judiciales internos que garantizaran la búsqueda de la persona desaparecida o la sanción de los responsables. Establecido lo anterior, la Corte estableció que la ausencia de investigación por parte del Estado constituye en sí misma una violación del derecho de acceso a la justicia y una falta de protección judicial efectiva, afectando tanto a la víctima como a sus familiares. También garantías procesales de juicio previo y debido proceso. Aunque en el caso no trató un juicio penal contra el propio Velázquez Rodríguez, sí se analizó la falta de debido proceso en la actuación estatal, ya que la detención fue ilegal y arbitraria, sin orden judicial ni registro formal, lo que violó el derecho a la libertad personal de la víctima. El Estado no brindó garantías procesales mínimas, como la notificación de cargos o el control judicial sobre su detención. Al no investigar ni sancionar a los responsables, se violó el derecho de los familiares a un proceso judicial justo y eficaz, en contradicción con los estándares internacionales. En consecuencia, la Corte determinó que Honduras incumplió sus obligaciones de garantizar el debido proceso y el derecho a un recurso efectivo, pilares esenciales del acceso a la justicia en democracia. Ahora tenemos principio de legalidad. El principio de legalidad en el artículo 9, en la Corte Americana de Derechos Humanos, exige que toda sanción o detención esté prevista en la ley ya preexistente y sea impuesta por la autoridad competente. En este caso, la detención y posterior desaparición de Velázquez Rodríguez no tenían fundamento legal alguno. Las acciones fueron ejecutadas fuera del marco jurídico, por agentes del Estado o bajo su tolerancia. No hubo un juicio ni condena formal, lo que evidencia una violación total del principio de legalidad y del derecho a ser juzgado conforme a la ley previa. La Corte sostuvo que, al permitir o tolerar prácticas ilegales de desaparición, el Estado actuó al margen del derecho y desnaturalizó el deber de legalidad. Ahora tenemos territorialidad y jurisdicción estatal. La Corte afirmó que las violaciones ocurrieron dentro del territorio de Honduras, bajo su jurisprudencia directa. Por lo tanto, el Estado no podía alegar la falta de control o desconocimiento de los hechos cometidos por sus agentes.
tenía la obligación, conforme al artículo 1.1 de la Corte Americana de Derechos Humanos, de prevenir, investigar y sancionar las violaciones cometidas dentro de su territorio o bajo su autoridad. La omisión estatal, tanto en la prevención como en la investigación, fue considerada como violación a las obligaciones territoriales y de jurisdicción interna. Ahora bien, un análisis crítico de la actuación del Estado. El actuar del Estado hondureño fue gravemente deficiente, tanto en la prevención como en la sanción de las violaciones a los derechos humanos. Durante los años en que ocurrieron los hechos, Honduras mantenía estructuras represivas vinculadas al propio aparato estatal, especialmente a través de las fuerzas de seguridad que realizaban detenciones ilegales, torturas y desapariciones forzadas con el propósito de eliminar la disidencia política o oposición. El Estado no solo incumplió en su deber de prevenir tales violaciones al permitir la existencia de grupos paramilitares y tolerar prácticas sistemáticas de represión, sino que además encubrió y negó los hechos, generando un clima de impunidad. La Corte Interamericana concluyó que la desaparición de Velázquez Rodríguez no fue un hecho aislado, sino parte de un patrón de conducta tolerado y ejecutado por agentes estatales, lo cual evidencia la responsabilidad directa del Estado por acción y por omisión. En ese sentido, el Estado falló en su obligación de garantía prevista en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, al no adoptar medidas eficaces para proteger la vida, la libertad y la integridad personal de sus ciudadanos. Medidas no adoptadas para prevenir la violación. No existió una política estatal de prevención frente a las desapariciones forzadas, pese a múltiples denuncias nacionales e internacionales. Las fuerzas de seguridad actuaban sin control ni supervisión judicial. No se establecieron mecanismos de prevención ni denuncia segura para las víctimas o sus familias. Medidas no adoptadas para investigar y sancionar. La desaparición de Velázquez Rodríguez no fue un objeto de investigación ni seria ni independientemente. No se realizaron diligencias básicas, no hubo una entrevista a testigos clave, ni identificación de agentes involucrados. El Poder Judicial no actuó con independencia ni eficacia, lo que permitió una continuidad de la impunidad. Ninguna persona fue sancionada ni penal ni disciplinariamente. Medidas posteriores y de reparación. Solo tras la sentencia de la Corte, el Estado hondureño reconoció su responsabilidad y se comprometió a adoptar medidas de reparación de moral y económica para la familia. La decisión del tribunal llevó a Honduras a modificar parte de su estructura institucional y a crear mecanismos legales de protección de derechos humanos. Pero las medidas fueron tardías y reactivas, no preventivas. Una pequeña reflexión personal acerca del caso. El sistema penal tiene una función esencial en la protección de los derechos humanos, ya que debe de ser instrumento estatal encargado de investigar y juzgar y sancionar las violaciones a estos derechos. Sin embargo, cuando el propio sistema penal carece de una independencia o es utilizado como herramienta de represión, se transforma en un mecanismo de violación e impunidad, tal como ocurrió en este caso. La experiencia de Honduras en los años 80 demuestra que un sistema judicial autónomo e imparcial y accesible no puede existir verdadera justicia.